en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Cosa. Estoy muy contento de que nos estén acompañando nuevamente y vamos a tener una conversación sobre uno de los temas que ha surgido en esta campaña, que bueno, ya es un poco un cliché decir que es una campaña sin temas, una campaña sin propuestas, una campaña chata, fría y agreguen los adjetivos que quieran. Pero bueno, como suele suceder, los clichés a veces tienen algo de verdad detrás, y es verdad que ha sido una campaña donde ha costado mucho a los políticos, a los técnicos instalar temas, ni que hablar a otros actores del mundo de lo político y lo social, ¿no? Que han estado bastante por fuera de la conversación de la campaña, que ha tendido a girar más en escándalos y en cuestiones un poco menores, por ponerle algún nombre. En fin, pero uno de los temas que se ha colado un poco en la campaña ha sido la propuesta del bono educativo o el premio educativo, una propuesta que viene por parte del Partido Nacional, de los equipos de Álvaro Delgado, que tiene que ver con pagar un premio a los gurises y las gurisas que terminen la educación secundaria, que vengan de los quintiles bajos de ingreso. Vamos a charlar sobre esto en los próximos minutos, el próximo rato, y para eso me acompañan dos personas que saben muchísimo del tema y a quienes estaré encantado de escuchar y que seguro va a ser también de vuestro agrado. En primer lugar, quería darle la bienvenida a Nilia Viscardi, que es socióloga, doctora en sociología, docente de la Universidad de la República, de Facultad de Ciencias Sociales y también de la Facultad de Humanidades. Nilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto que nos estés acompañando. Y también nos está acompañando Facundo Franco, que es periodista, lo conocen por su laburo en La Diaria, donde se especializa en educación, y también docente de la universidad, en este caso de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación. ¿Cómo anda, Facu? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hacer un disclaimer, que es contarles que esta invitación tiene una sensación de déjà vu, porque ya grabamos este episodio la semana pasada. Algunos me estaban preguntando, me estaban reclamando qué pasó, que el sábado no subimos episodio. Bueno, que grabamos este episodio la semana pasada. Estas referencias temporales son como un poco vagas en un podcast, porque la semana pasada puede ser cuando esta persona esté escuchando que está del otro lado, no importa, pero esto ya se grabó y lamentablemente problemas técnicos no pude subir el episodio porque se hizo pelota el audio. Así que me decía Nilia que igual no se acuerda de nada de lo que dijo la vez anterior, así que buenísimo, porque va a ser como original. Yo tampoco me acuerdo mucho de lo que hablamos, fue como que borré el episodio con el trauma que supuso y bueno, nada, las disculpas del caso a ambos, que ya las reiteré muchas veces, y nuevamente el agradecimiento por hacerse el tiempo de venir. Y nada, me callo un poco para así arrancan a hablar quienes saben. Y una primera pregunta disparadora de decir, ¿cómo reciben que de alguna manera el tema de educación, a raíz de esta idea que viene por parte del equipo del Partido Nacional, por lo menos que el tema de educación haya entrado en la campaña, ¿cómo reciben esa novedad? Si lo ven positivo. Bueno, sí, como vos decías, ha sido una campaña bastante chata. Los temas o las ideas, propuestas que han circulado en torno al tema de educación no han sido como muy novedosas, ¿no? Por ejemplo, las bases programáticas del Frente Amplio tiene propuestas concretas, como llegar al 6%. ¿Otra vez? ¿Dice eso? El Frente Amplio, bueno, ya es como... Claro. El tiempo completo ha sido como una cosa bastante recurrente en distintos programas de los partidos, sí. El Frente también con la creación de la Universidad de la Educación. Entonces son como ideas que no son como muy novedosas, uh-huh. Justamente a nivel noticioso, por ejemplo, porque bueno, ya se sabe que determinados partidos promueven determinadas ideas. Lo mismo desde la coalición, como que hay una idea como de continuidad de la transformación educativa. Y bueno, tampoco se puede salir con ideas o propuestas muy disruptivas, porque eso implicaría que se podría interpretar como un desacuerdo con la transformación educativa y demás. Entonces, bueno, en ese contexto ha sido como una propuesta concreta, digamos, que logró instalarse como en la agenda, generar debate, generar discusión. Porque bueno, por un lado los apoyos económicos a los estudiantes creo que son bienvenidos por todo el espectro político, uh-huh. por todos los actores de la educación. Lo polémico, lo novedoso está un poco en el formato de esta propuesta, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que generó debate
bueno, desde ese punto de vista creo que está bueno que se haya generado como discusión o debate más allá del contenido en sí de la propuesta. Nidia, como para ubicarnos un poco en la realidad del sistema educativo en Uruguay, obviamente no va a alcanzar un episodio ni un rato para ser exhaustivos en todas las dificultades que tiene el sistema educativo nuestro y bueno, muchas de ellas que repercuten en algunos resultados educativos que son magros o pobres o preocupantes. Pero si tuvieras que hacer como un resumen de pensar en términos de para los grandes desafíos que tiene hoy el sistema educativo en Uruguay, esta propuesta de un pago, de un premio para el final, la culminación de los ciclos, ¿tiene algo que ver una cosa con otra? Como para poder machear una cosa con otra, ¿no? Tenemos algunos problemas que estaría bueno que nos hicieras como un paneo de cuáles son. Y si esta propuesta, viene a golpear en el clavo de alguno de esos grandes temas, o si pensás que no. Bueno, efectivamente hay dos planos que tú articulás. El primero es el diagnóstico, qué pasa con la educación en Uruguay, y aquí tenemos una permanencia de temas que son estructurales y que no hemos podido revertir hace ya 3 décadas, que es el problema de la igualdad en en la continuidad educativa. La mayoría de los jóvenes vulnerables no logran finalizar su educación media básica y la educación media superior, y estamos muy lejos de pensar en la posibilidad de que todos los uruguayos tengan estudios terciarios. Eso no tiene que ver con opciones individuales y libres, sino que está tan atado a pautas económicas, de clase social, que evidentemente podemos hablar de desigualdad. Es decir, no todos los que deberían, porque es un deber el de hacer llegar la educación a todos, no es algo que se pueda preguntar, es algo que una sociedad en el siglo XXI necesita para que las personas puedan leer, escribir, manejar conceptos, comprender la era digital, elegir sus trayectorias, en fin. Esa es la primera cuestión, o sea que el Uruguay sigue haciéndose preguntas respecto de cómo subsanar esta dificultad que se presenta en la enseñanza primaria con aprendizajes desiguales y continúa luego directamente con la ruptura de la continuidad educativa, y tiene otras facetas, y es el hecho de que hoy los uruguayos prácticamente nunca se encuentran en los bancos de la escuela cuando viven en distintos contextos sociales. Quien vive en un sector acomodado no se va a sentar en los bancos de la escuela hasta la universidad XX con quien vive en un barrio de clase media o quien proviene de la necesidad. Esto es una realidad de las sociedades del siglo XX que tiene que ver con la fragmentación. Pero quiero que me des un segundito para detenerme en la segunda cuestión, que tiene que ver con la búsqueda de premios que justamente darían una compensación económica a quien muestre una voluntad de continuar. Es una filosofía que es posible, es una filosofía que puede ser interesante en algunos planos educativos. La cuestión es por qué la considero, y muchos especialistas la consideran, una filosofía que está en conflicto con la lucha por el derecho a la educación. Primero, porque la idea de premio y de trabajo supone una excepcionalidad, resultado de la voluntad y de la continuidad, y los problemas educativos de los adolescentes, particularmente vulnerables, porque los problemas educativos son de todos los sectores sociales, el exceso de aulas, la falta de espacios deportivos. Los problemas educativos no son solo los problemas de la vulnerabilidad, son varios. Los problemas pedagógicos, las ausencias paternas, el exceso de demandas. Los distintos sectores sociales tienen distintos problemas educativos, pero hay uno que tiene que ver con la dificultad de continuidad, que no se relaciona con un problema de voluntad individual, porque colocadas algunas condiciones es prácticamente increíble que alguien logre continuar sus estudios. Si precisamente hay distancia de la cultura por distintas generaciones,
si hay necesidades económicas que determinan la importancia de conseguir dinero o salir a trabajar temprano, si sumado a eso hay una estructura de cuidados que requiere que los niños y adolescentes se hagan cargo de las tareas básicas, si hay problemas de violencia y de conflicto en el entorno, en el camino al centro educativo, si los centros educativos son lugares inhóspitos que no complementan con políticas alimenticias, si hay problemas pedagógicos y de diálogo con algunos sectores. La cadena es tan larga que no es una alternativa justa hablar de premio a aquel que puede vencer obstáculos que son muy difíciles de superar para un adolescente de cualquier situación cultural y económica puesto en esas mismas condiciones. De alguna manera estamos naturalizando, y esto viene de larga data, que el problema es la voluntad del individuo, y eso nos conduce a políticas que, en vez de focalizarse en invertir dinero allí donde el Estado llega débilmente, dan pequeñas partidas o en políticas de becas. La relación dinero-educación la podemos tocar en otro momento, más adelante, en vez de subsanar salarios, centros educativos, espacios públicos, política de cuidado, transferencias sociales, claro. Lo que realmente da soporte a la continuidad educativa. Hay algunas cosas que se vienen repitiendo hace muchos años, por lo menos los que yo no soy experto, pero bueno, sigo este debate desde la mirada de la política pública, pero hay como temas que pareciera que son consenso, al menos en el sistema político en general, como todo el tema de la extensión del tiempo pedagógico, de que bueno, de que es mejor, sobre todo en los en todos, ¿no? Porque quienes son más de clase media y eso pagan por la extensión del tiempo pedagógico, porque en la educación privada es como el gran es como la gran zanahoria por la cual la mayoría de las familias hacen el esfuerzo económico de mandar gurises a la educación privada, es porque tienen tiempo pedagógico extendido. Pero bueno, eso es como un tema que pareciera que hay consenso de que es claro. Pero claro, es una inversión enorme en el sentido de que en la educación pública, en las escuelas y universidades en general, se funciona con el doble turno, ¿no? Entonces, extender el tiempo pedagógico implica muchas veces construir infraestructura y cuando no es construir infraestructura es pagar por las horas docentes en esa extensión. Entonces cada gurí, para hablarlo en simple, cuesta mucho más caro al sistema. Y allí, cuando a nivel diagnóstico hay como pareciera haber un gran consenso, como que nunca se da ese paso de esa extensión. Sí ha habido, como una apuesta por lo menos desde el 96 para acá, o desde los años 90 para acá, en la extensión de no sé, en la primera infancia, en buscar ir avanzando en niveles no llega a universalización, pero sí a cubrir niveles de educación inicial. Pero bueno, como que del otro lado del espectro, pareciera que ahí el acuerdo queda sobre el papel y nunca se avanza, ¿no? Y me imagino que si comparamos en plata, eso debe salir mucho más caro que cualquier política de becas o de premios, o más cuando hablamos de un premio que se paga una sola vez, ¿no? Sí, justo además en este gobierno, por ejemplo, el tiempo se han hecho políticas de extensión del tiempo pedagógico, por ejemplo, en primaria, pero siempre priorizando escuelas del quintil 1 y 2, que es un poco a lo que también apunta esta propuesta del bono, ¿no? En gobiernos anteriores esta política también fue más universal y hay escuelas de tiempo completo en barrios como Positos, claro, ¿no? O de tiempo extendido, dependiendo la modalidad. Porque bueno, también se entiende que es una demanda no solo y una necesidad no solo de los sectores de repente más desfavorecidos socioeconómicamente, sino que también la clase media, por ejemplo, como vos lo decías recién, es una demanda muy importante por el tiempo de la jornada laboral. Y es la principal razón por la que mucha gente se va a la educación privada, gente que querría, incluso por cuestiones ideológicas, etcétera, querría tener a sus chiquilines en educación pública. Bueno, al final no encuentra escuela que sea de esa forma y los manda a un privado por eso, ¿no? Sí. La noción de extensión del tiempo pedagógico debemos de construirla en su significante, porque parte de la base que hay un tiempo natural y hay un tiempo extendido. Claro. No hay un tiempo natural. Parte del tiempo pedagógico tiene que ver justamente con la posibilidad de una sociedad o el acuerdo que existe en una sociedad respecto de que los niños y adolescentes que requieren justamente de cuidados, porque no son autónomos y además necesitan educarse, estarán a cargo de una institución.
hemos tenido la falta de un debate nacional y un conflicto entre la idea de un tiempo pedagógico natural que se subsume a las 4 o 5 horas y que se da de bruces con el contrato laboral, claro, que en general es de 8 horas, y eso nunca se ha discutido. El tiempo pedagógico tiene que ver con el tiempo de aprendizaje, con el tiempo de concentración, pero en el niño la pedagogía supone también el sustento de la vida. Claro. Si la familia trabaja, y si además estamos en una sociedad en la que impulsamos la paridad en los cuidados de todos aquellos que integran el orden familiar, en aquellas familias cuyo cotidiano se estructura en torno a la jornada laboral, que usualmente es aproximadamente de 8 horas, no hay un tiempo pedagógico extendido. Hay necesidad de una estructura que combine pedagogía, cuidados, alimentación durante al menos 6 o 7 horas del día. Esa noción de extensión ha sido justamente una noción que ha entrado en conflicto sobre todo con las madres. Claro. Y aquí justamente hay un debate de feminismos, de cuidado, que tiene que entrar en juego, porque yo considero que nunca va a ser posible un acuerdo social si no se naturaliza que debe haber justamente un tiempo pedagógico que entre en armonía con la realidad laboral de las familias, que disocie el tiempo de enseñanza, de trabajo curricular, de otros tiempos necesarios en la escuela, que también deben brindarse para que el tiempo de convivencia permita el diálogo, la participación, el aprendizaje, el cuidado de sí, el cuidado del espacio, múltiples formas. Es caro, y este país ha expandido la educación concentrado en un mismo edificio 2 turnos diferentes, recargando a edificios que están llenos de adolescentes y de niños, por ejemplo, en todas las funciones en un mismo espacio. Claro. En cuántas escuelas y liceos la clase de educación física funciona en el patio. Claro. Y a su vez no conseguimos acuerdos de ciudad para que los niños vayan a natación, y en muchos casos no hay un club, no hay, por supuesto, la ANEP no tiene condiciones de tener piscinas y gimnasios. Entonces justamente hay una deuda y un problema de comprensión integral que tenemos que volver a discutir. Por supuesto que hablar de un premio nos aleja completamente de estas discusiones que son de inversión, de infraestructura y de ciudad. Sí. También estamos en el marco de un gobierno que ha hecho de la transformación educativa una de sus banderas, ¿no? Y que bueno, estaría bueno también como discutir un poco, porque para el gobierno esa es una política exitosa, o al menos el gobierno la presenta de esa manera. Si uno mira un poco a nivel encuestas, sí, o sea, en general las preocupaciones de los uruguayos en el tema de educación han variado, ¿no? Porque hubo un momento, recuerdo a mediados de alguna de las administraciones del Frente Amplio, creo que del gobierno de Mujica, el tema de educación estaba como muy presente. Me acuerdo, a veces siempre se dice, ¿no?, que la educación emerge cuando otros temas más, empleo, ingresos, baja, ¿no? Como cuando la sociedad está un poco mejor o la gente se percibe mejor a nivel ingresos, empleo, etcétera, como que, bueno, puede cambiar su foco de atención a otros temas quizá más importantes, pero menos urgentes de alguna manera, o por lo menos desde esa mirada ciudadana. Entonces, recuerdo un periodo en el cual la educación estaba como más presente, más discutido, era una de las grandes preocupaciones, y este gobierno como que la preocupación por la educación ha bajado, quizá pandemia mediante, ¿no? Y en general se lo toma como un activo, ¿no?, de este gobierno, haber logrado algo que discutamos qué es, ¿no?, que a lo que le llaman la transformación educativa. Justo en estos días un técnico cercano a Cabildo Abierto salió a decir que no hubo ninguna transformación educativa en Uruguay. Dijo, hubo una transformación curricular, ¿no? Se cambiaron nombres a cosas, pero no hubo ninguna transformación educativa. Está también una provocación desde la interna de la coalición. Pero bueno, ustedes que han seguido esto, preguntarles por la transformación educativa, ¿no? ¿Cómo evalúan esos impactos? ¿Qué tanto transformó esta transformación? ¿Si transformó en algo? Y cómo, arranco contigo, Facu, ¿cómo lo ven los propios actores del sistema con los que tenés diálogo, contacto por laburo periodístico, ¿no? Bien, bueno, en torno a la transformación educativa, yo lo que percibo es como una gran polarización en el sistema educativo, ¿no? Actores que obviamente, principalmente quienes están vinculados al gobierno de la educación, al gobierno,
que obviamente la defienden y plantean. Incluso yo creo que a algunos actores de la ANEP, como por ejemplo Adriana Aristimuño, la directora de políticas educativas, que es un poco desde los cuadros técnicos que ha liderado todo este proceso, le hubiera gustado seguramente ir un poco más a fondo en algunos cambios. Y se ha planteado justamente que no se ha avanzado más, por ejemplo, en cambiar o eliminar algunas materias o fusionar materias, por ejemplo, de una manera un poco más drástica, justamente porque no había condiciones políticas para hacerlo, ¿no? Entonces, se plantea, por un lado, como una transformación que sienta las bases desde el gobierno, ¿no? Como una transformación que sienta las bases para generar mejores resultados en educación, mejores aprendizajes. Y bueno, y del otro lado, sobre todo los sindicatos docentes, la propia oposición política, la plantea como una... Ahí varían un poco los análisis, a veces se plantea como esto de los cambios cosméticos que se han hecho, pero también hay quienes dicen que en realidad no son cambios tan cosméticos, sino que hay un cambio de concepción importante en la transformación educativa, que el tema de la participación y justamente eso que vos decías, quizás tenga que ver esa falta como de discusión con que el modelo o el esquema de participación por el que ha optado la transformación educativa no ha sido de los más abiertos, ¿no? Con tiempos súper vertical, ¿no? Bien acotados y espacios como bien estipulados y restringidos, con poco tiempo a veces para la deliberación, por ejemplo, de las ATD, que están acostumbradas a trabajar un poco con otros tiempos, con otro vínculo con las autoridades, más allá de que otras veces también han estado en contra de planteos o de propuestas de cambios curriculares y otro tipo de cambios. Se plantea eso, ¿no? Como que justamente ha faltado desarrollar una mayor discusión de qué es un poco lo que se quiere lograr primero, como todo modelo, toda política educativa tiene que tener claros unos objetivos, qué es lo que se quiere lograr, y eso debería ser lo primero a tener claro para después diseñar todos los cambios. Bueno, hay quienes plantean que esa discusión faltó, ¿no? Claro. También es cierto que estuvo la pandemia, que prácticamente se comió los 2 primeros años de gestión de gobierno, y eso, imagino que también debe haber comprimido un poco los tiempos que se tenían para la transformación, pero que de todas formas siempre estuvo pensada para ejecutarse dentro del actual gobierno, ¿no? Que eso también es algo que se ha criticado, porque hay también quienes, incluso desde la academia, sostienen que implementar los cambios de esa manera genera justamente que los cambios sean más fáciles de revertir, porque ahora viene un nuevo gobierno, incluso aunque sea un gobierno de la propia coalición, de un partido de la coalición, puede correr el riesgo de que quien venga no valore de la misma manera los cambios, así como por ejemplo está el caso de Cabildo Abierto, que no son cambios que estén tampoco del todo afianzados en el colectivo docente. El otro día salía también una encuesta en el Observador que decía que la mitad de los docentes prácticamente no detectaba grandes cambios todavía en su forma de trabajar, ¿no? Con los nuevos programas. Lo cual igual yo creo que es esperable, ¿no? Porque los cambios de metodología, de forma de trabajo, no se decretan de un día para el otro, sino que es necesario que el docente se convenza, vea que eso da buenos resultados, que de eso da buenos resultados. Sí, que tenga un seguimiento, un acompañamiento, que tenga quien consultar, con quien discutir, ¿no? También. Exacto. Entonces, en síntesis, ha estado como bastante polarizada la discusión en torno a la transformación educativa. Sí, polarizada y partidizada en el sentido que no ayuda nada el hecho de que la persona que lidera ese proceso, que fue Robert Silva como presidente del CODICEN, era muy notorio desde hace años que iba a ser candidato a la presidencia y que no hizo demasiado esfuerzo por abstraerse de la discusión político-partidaria, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Dejó el rol, todo el mundo sabía que Robert Silva se iba para ser candidato a la presidencia. No pareciera tampoco ser como esa decisión la más propicia para llevar adelante una discusión con actores que evidentemente desde lo ideológico, desde lo partidario y desde todo punto de vista iban a estar enfrentados a él, ¿no? Sí, eso fue una tensión constante. Incluso antes de que se empezara como a rumorear más fuerte de su salida, de los sindicatos y también desde la oposición, se acusó, por ejemplo, una campaña de comunicación de la transformación educativa que tenía encuentros cara a cara con la ciudadanía. Explícitamente me acuerdo el senador Sebastián Sabini, también desde FENAPES, plantearon que eso era parte de la campaña electoral de Robert Silva.
Y bueno, sí, eso también incluso hasta puede comprometer la aplicación o que se mantenga, ¿no? Un poco la política, incluso aunque gane la coalición de vuelta al gobierno, porque obviamente el foco de la campaña de Robert Silva estuvo en mostrarse como un reformador, como que la reforma fue exitosa. Y bueno, y los adversarios políticos, obviamente, en eso de la estrategia, van a querer también... Sí, no te la regalan. Si vos quedas una reforma tan asociada a tu nombre, el día de mañana, o sea, cuando yo quiera dejar ese nombre de lado... No, aparte fue cómico, bueno, cómico no sé, pero cuando veíamos la campaña de Silva hacia la interna, toda esa noción de el coraje de hacer y bueno, unos spots en los cuales se lo veía a él como en esa lucha contra los sindicatos, que le tiraron una pedrada a su camioneta y toda una cuestión donde... nunca estaba al fondo del asunto, ¿no? Porque nunca te decía el coraje de hacer qué, ¿no? Era como cómico, porque era una cosa bien actitudinal, era un tipo que no, mira, Robert Silva hizo cosas, se llevó puesto a los sindicatos, todo eso bajo una óptica positiva según quienes lo estaban haciendo, pero a mí me faltaba siempre decir, pero es re loco una campaña que el coraje de hacer, pero de hacer qué hizo. Y ahí, Nilia, volver a vos, si tuvieras que decir un titular para el que no tiene ni idea, ¿de qué trata la transformación educativa? ¿Qué quería y qué realmente pudo hacer? ¿Por qué no podemos tener un discurso de agenda, en primer lugar, porque es un fenómeno del Uruguay, y muy extendido, la omnipresencia del problema de la violencia por sobre cualquier otro problema, que es un problema que tiende a reducir la explicación de lo social a el odio, el robo, claro, el problema el económico, y la expansión del problema de la violencia en la discusión, no solo en sí tiene un efecto estadístico de centrar las preocupaciones hacia fenómenos individuales de responsabilización, de estar en un emergente y en un drama permanente que a su vez impide una agenda central. En educación, los que han trabajado en educación saben que por un lado hay temas de larga duración y los voy a explicitar, los que en este momento me vienen a la cabeza, que los niños en la primera infancia vayan a los centros CAIF, escuelas, o sea, todo lo que es la atención a la primera instancia es una política que viene de lo que se conoció como la reforma Rama y no está saldado y no estamos avanzando, e incluso por dinámicas de violencia comunitaria, un retroceso en la asistencia a los centros de educación en primera infancia y particularmente los CAIF. El problema de los aprendizajes en la enseñanza primaria y digamos, de la calidad de la enseñanza y de la igualdad de los trayectos, el problema del acceso al deporte, el problema de la finalización del ciclo básico, el problema de la diversificación de opciones, el problema de la llegada a la enseñanza media superior, el problema de la formación docente y de que los docentes puedan, además de tener su carrera docente, especializarse, investigar en pedagogía y circular por otros circuitos profesionales y educativos. Seguimos con la disociación entre la universidad y los centros de formación docente, el problema de la diversificación de las opciones en el interior del país y aún la centralidad de Montevideo, que se ha combatido bastante en los últimos tiempos, el problema del ayornamiento pedagógico. Hay problemas tradicionales y antiguos y lo que justamente ha ocurrido es que esa agenda se pasó a silencio por no hablar ya de una dinámica de consulta popular que está en la Ley General de Educación y que con sus críticas, con sus problemas, pero justamente cuando se hicieron los Congresos Nacionales de Educación, lo que se buscaba era tener una agenda nacional que recuperara la voz de la población y de los actores de la sociedad civil sobre distintos temas. Pueden repasarse los anuarios, todos estos temas ya estaban planteados. Sí, a veces el gobierno tuvo y tomó posición diciendo, bueno, nosotros vamos a hacer otra cosa, lo cual tiene que ver con la democracia y con la posibilidad que se le da a la gente de discutir, y justamente invadía de educación la agenda social. La educación es el debate donde una sociedad se reproduce y produce creativamente a sí misma. Si tendremos un problema los uruguayos, que no se expresa ya solamente en si la gente termina el ciclo básico o no. La gente no tiene más hijos. Somos, en un contexto de aumento mundial demográfico, una sociedad que no crece. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con una falta de proyección, que es lo que la educación produce. Nuestra educación
no produce esperanza, y esa desesperanza, entre otras cosas, se verifica en el hecho de que los uruguayos no elegimos tener más de 1 o 2 hijos, si es que precisamente los tenemos. Nilia, hacías un recorrido re interesante sobre, claro, los nudos como estructurales del sistema y muchas cosas que nombrás que no son solo del sistema educativo, sino que trascienden, son de nuestra sociedad. Volviendo a la transformación educativa, ¿encontrás en alguno de esos nudos que haya habido, es una propuestas transformación curricular, como lo dice el nombre? Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué transforma y toca. No sabe nada? Es una transformación de los aprendizajes y de las dinámicas de evaluación y de algunos contenidos que se van a ver, verificar o transformar. Los especialistas en pedagogía y en currículum, ya Facundo algo tocó, pero una transformación educativa, lo curricular y la pedagogía son una parte de ¿Qué se enseña y cómo se enseña? ¿Qué se enseña y cómo se enseña? Son una parte del intercambio educativo. Uh-huh. La educación implica justamente también la formación en ciudadanía, la formación de valores y el trabajo en valores y la reestructuración de un sistema para el logro de objetivos educativos. Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer yo si los niños están, no están yendo a la escuela en primera infancia, antes de los 4 años, ¿cómo voy a hacer para que efectivamente vayan? Si yo estoy teniendo una pérdida de interés de los adolescentes, de los jóvenes uruguayos en formarse como profesores, ¿cómo voy a hacer para que haya más jóvenes que elijan la profesión docente? Esos son los objetivos de transformación educativa. Algunos tienen que ver efectivamente con la cuestión curricular, que es a lo que alude esta transformación, y otros tienen que ver con modificar dinámicas de la institución, crear nuevas instituciones, suprimir aquello que es obsoleto, que efectivamente permitan cumplir objetivos educativos en los cuales se observa que hay un déficit. Asistencia, calidad, diversificación, igualdad, y en todos estos objetivos no hubo más cambio que la continuidad de aspectos negativos y de problemas educativos que nuestra sociedad reproduce sin poder encontrarle solución. Bien, y te voy a hacer una pregunta más, perdón, Facu, y ahora vuelvo contigo porque ahora me enrosqué. Hay también como un discurso, un mensaje como muy simplificado que creo que a la gente tampoco debe tener demasiado claro que es, yo al menos no lo tengo tan claro, que es cuando se dice hay que dejar de enseñar por contenidos y enseñar por competencias. Yo vengo escuchando eso como hace pila de años y un poco uno entiende, sí, qué sé yo, no suena como que todo el mundo está de acuerdo en eso, pareciera, o suena como más moderno, o suena que sí, competencias, uno piensa, sí, ¿qué quiere decir bien eso y por qué? O sea, y si se avanzó en esa dirección y si es algo positivo o no. Son, formas de trabajar el conocimiento que toman en cuenta las concepciones actuales de las formas de acceder al conocimiento y cuestionan e interpelan la memoria, ponen por delante el ejercicio de habilidades, toman en cuenta las capacidades individuales que cada uno tiene y un avance que no debe ser transmitido de forma numérica, sino que se tiene que evaluar el grado de avance. Fíjense ustedes que seguimos sin discutir cuestiones disciplinares, cómo articulamos distintas áreas de conocimiento y cómo las integramos, pero todo eso justamente es un debate curricular que no veo que esté ligado a un impacto en la mayor participación en el sistema. Está bien, ahora pasamos a tener séptimo, octavo y noveno, pero la cultura de los adolescentes es el pasaje al liceo, claro. Y eso no se va a transformar porque seguimos teniendo una dirección general de educación secundaria que supone el pasaje a otro nivel educativo, pero por sobre todo confundir una transformación educativa con un cambio curricular que no toca ni resuelve los problemas estructurales de no asistencia, no aprendizaje, desigualdad en los logros, falta de diversificación, los problemas de la formación docente,
no es una transformación Pero no educativa. impacta, se supone que si te cambian la forma de aprendizaje y los gurises están aprendiendo en esta idea menos por contenido, más por competencia, detrás de eso no está la hipótesis de que eso va a llevar a que se queden en el centro educativo o egresen de alguna manera. O sea, porque yo supongo que ahí hay un racional, hay una hipótesis que se confirmará o no luego en la práctica, pero digo, vos no ves como sustento en que una cosa lleve a la otra. Sería un error limitar la comprensión de lo que ocurre en un centro educativo a las condiciones o la forma de enseñar. Claro. Es de con todo lo hecho, demás que pasa. para los que trabajamos en convivencia, el error básico. Justamente los profesores, sobre todo, se conciben a sí mismos, tradicionalmente en Uruguay, como una profesión dedicada a enseñar contenidos, cuando en realidad el rol docente supone conocer una asignatura, enseñar una asignatura, pero es una profesión a la que tiene que gustarle el contacto con el otro. Tiene que haber alguien del otro lado. En la contratación horaria del profesor tiene que haber tiempo para enseñar la asignatura, para corregir, pero para estar en los recreos, para dialogar con los alumnos, para dialogar con los profesores, para tener espacios de coordinación, para trabajar lo común en el centro educativo. Y justamente el contrato docente, que se reduce a las horas de clase, no contempla todo esto otro, y desanudar eso sigue siendo un problema económico, cultural y social que impacta en la imposibilidad de trabajar los vínculos y que sigue colocando una oposición entre el aprendizaje y el trabajo en el vínculo con el otro. Desde que se remunera únicamente el aprendizaje y la forma de que haya más clases, pagarle más horas, que es más trabajo a un docente, es imposible. ¿Qué condiciones laborales dignas puede tener un docente si la base de aumentar su salario es tomar más grupos? ¿Cómo puede alguien tener 800 alumnos? Eso no existe. Uno puede trabajar el vínculo con 70, a lo sumo 80 adolescentes, si es que uno puede conocer a 80 personas, evaluarlas. Y bueno, el sistema educativo uruguayo sigue sin cuestionarse el hecho de que los profesores aumentan su salario tomando más grupos, como si los grupos fueran un commodity ahí, como una un cosa. commodity. No, nadie puede tener 800 alumnos, 200 alumnos, 300 alumnos, corregir sus pruebas, seguirlos, conocerlos y dialogar con ellos. No es solo una cuestión, por supuesto que es una cuestión curricular, pero hay otras cosas que no se han transformado y que reproducen uno de los problemas que da en mayor desigualdad. Facu, volvamos al presente y a la campaña, ¿no? A cómo cayó esta propuesta. Porque a mí me da la sensación de que los primeros días a muchos actores como que les costó igual un poco acomodar el cuerpo, sobre todo porque para la izquierda en Uruguay, particularmente la izquierda política Frente Amplio, el tema de las transferencias ha sido como una de las banderas, digamos. Para el Frente Amplio no me parece que no le quedó cómodo de pique salir a decir, no, esto está mal, por un montón de razones, porque hasta incluso me parece que en la mirada del ciudadano más o menos informado, como que está más asociada a la idea de que, bueno, sí, de que las transferencias, de que dar plata es más como una cosa que hace el Frente Amplio a una cosa que hace la oposición. Creo que incluso, a la oposición, no, la coalición, creo que la coalición incluso jugó un poco con eso, como decir, che, como de me robo una bandera, como esa cosa que a veces tratan de hacer los blancos últimamente, que es decir, la sensibilidad social no es patrimonio solo de la izquierda y no sé, ¿cómo viste vos ese reacomodo de fichas? Obviamente después por el lado de los actores más sindicales y eso era como, se veía venir que la oposición iba a ser medio que a cualquier cosa que propusiera cualquier actor de la coalición, porque el enfrentamiento ha sido muy intenso en los últimos años, pero nada, en la izquierda partidaria fue más rara la reacción. Sí, yo creo que un poco lo que saltó primero fue el tema de la política de becas del actual gobierno, justamente como planteando algunos actores, por ejemplo Pablo Cayani, el actual directivo del INED, que bueno, que este gobierno había cambiado y recortado algunas becas. Por ejemplo, se entregaban a través del INEFOP cerca de 10.000 becas a estudiantes de la educación media, muchos en UTU además, donde ahí era realmente muy bien valorada por los profesores, también por los educadores, ese tipo de apoyos, porque bueno, permitían a los estudiantes poder acceder de repente a esa vestimenta, bueno, a distintos apoyos que también son necesarios tener en cuenta para el proceso educativo. Y eso se reconfiguró y pasaron a ser unas becas orientadas a estudiantes solo de bachillerato, justamente para
para favorecer o que esos recursos tengan, en esta lógica de obtener resultados, que los recursos sean como objeto de evaluación y que den resultados como en el corto plazo. Y bueno, eso fue un poco lo que estuvo en cuestión, ¿no? Y lo primero que salió es eso, la diferencia entre este tipo de apoyos visualizado como un premio, un poco también con varios de los argumentos que planteaba Enilia hace un rato, versus los apoyos que en realidad permiten justamente a los estudiantes completar los ciclos e ir transitándolos, ¿no? Hay muchos estudiantes que justamente estas becas o estos apoyos, estos premios están planteados para darse en quinto y sexto de liceo a estudiantes de quintil 1 y 2. Bueno, miles no llegan ni siquiera... Ya son poquitos, ¿no? Para cuando llega el premio... Entonces, bueno, eso es un poco lo que estuvo en cuestión. Pero bueno, partiendo de la base, sí, creo que hubo ahí como un acuerdo de que los apoyos económicos son importantes. Y es necesario rever ahí un poco ese tema de los apoyos y las becas. Por ejemplo, hay otra serie de becas que otorga el MEC en estudiantes de educación media, que los apoyos realmente son muy poquitos, muy pocos recursos. Yo creo que eran algo así como, ahora no tengo el número exacto, pero eran como 10.000 pesos en el correr del año. O sea, claro. no 10.000 pesos juntos ni siquiera, ¿no? Claro. Que claro, es un tipo de apoyo que incluso comparado con las asignaciones familiares, como con otro tipo de transferencias que reciben las familias, es como hasta irrisorio, ¿no? Que sería como una lógica de, bueno, no sé, para que mi se compre algo, pero claro, no mucho más. No te mueve la aguja, como se dice. No, está bien. Yo creo que tenemos que comprender, cuando hablamos de transformación, si vos pensás en Montevideo, ponés una foto de una ciudad al frente del mar. En la periferia de Montevideo, yo creo que por lo menos cuando uno habla con la gente se encuentra con que mínimo 3 de cada 5 jóvenes no han ido al mar, no han ido al centro de la ciudad, no han transitado por la ciudad. Entonces, bienvenidos los apoyos, sí, 10.000 pesos debe ser una gran compra de supermercado de algunos de los sectores que propone este tipo de premios, y no creo que se les escape, porque el costo de este país es el mismo que el de Europa, y eso determina que realmente el acceso a la alimentación sea directamente antisolidario en este país, porque comer cuesta lo mismo que en países centrales, sí, con una economía con la que justamente apenas podríamos cubrir un quinto de ese gasto. No tenemos que perder de vista, esa es la discusión sobre las transferencias. Eso es lo que necesita. Hay problemas de alimentación, hay insuficiencia alimentaria. Digamos, un premio no creo que sea, sobre todo cuando esto se lo ve para sectores más vulnerables. Pero fuera de ello, uno de los problemas educativos fundamentales que tienen para proyectarse los adolescentes y jóvenes sectores vulnerables es que ni siquiera conocen muchas o las carreras que existen o que pueden hacer. No han ido a las facultades y ahí está en falta la universidad. Efectivamente, un trabajo, un paseo pedagógico, que ellos puedan todos los años venir a la Universidad de la República, ir hasta los centros de formación docente, saber de qué hablan cuando se proyectan en ser físicos, químicos, cómo es una facultad o cómo es un centro de enseñanza media superior. El viaje al interior de la misma ciudad. Hay gente que no toma transporte. Hay adolescentes que no saben lo que es. Escuché anécdotas, se lo compartíamos con Pablo, creo que Pablo me comentaba, de estudiantes que se sienten mal cuando se suben al ómnibus porque no están acostumbrados a andar en ómnibus. Entonces, la transformación educativa a veces está puesta en unas claves discursivas que son las de algunos sectores que ni siquiera tienen incorporados los problemas reales de aquellos a quienes pretenden solucionarle educativamente la vida, porque ni los escuchan, ni van a verlos, ni se preguntan realmente por lo que está ocurriendo en esos escenarios. Hay cuestiones básicas de problemas de proyección de adolescentes que no saben, no pueden pensar su vida de acá a 5 años, que es una carrera universitaria.
Los que vivimos muchos años, los que tenemos una esperanza de vida y que naturalizamos que vamos a vivir hasta los 80 años, nos parece muy bien. Y nos olvidamos que en este país hay gente que llega a viejo, consideran, a los 40 años. Y a esa gente les pedimos las mismas proyecciones, no les damos las condiciones de que mejoren su condición de vida, pero les seguimos hablando y seguimos pensando sus vidas como si pudieran proyectarse de esa manera, como si conocieran el centro de Montevideo, como si supieran lo que es la Facultad de Química, como si supieran lo que es la Facultad de Ciencias Sociales, como si conocieran otros trabajos. Entonces, justamente hay que abordar políticas también solidarias, rever el sentido de la palabra transferencias, defender las becas y repensar las becas, porque también cuando se trabaja con becas se descubre que cuando se da una transferencia a un adolescente vulnerable, empieza inmediatamente un etiquetamiento y una estigmatización, claro, de lo que hace ese adolescente con ese dinero. Si se lo compró para un par de chaspiones, se lo cuestiona a él, o se sospecha que lo manipula algún adulto porque utiliza ese dinero para otros fines. Entonces, las políticas de transferencia o de premios son complejas. Es mejor hablar de una política de becas asignada con otros criterios, que ya en sí es difícil, pero la gran transferencia es vivienda, alimentación, vestimenta, trabajo, transporte, ayudar en la autonomía a los adolescentes de este país que no pueden salir de las 5 o 10 cuadras en las que viven y que en esas 5 o 10 cuadras a veces tienen pocas chances de hacer deporte, de ir a natación, de hacer teatro, y la oferta educativa se reduce y mucho más la proyección. Sí, sí. A mí lo que me pasa con esta propuesta, también como que la primera reacción es como la de... también uno como que va conociendo a los actores que piensan estas ideas. Yo conozco gente que labura en el programa del Partido Nacional o el Director Nacional de Educación, porque son muchos de ellos son profesionales jóvenes y que se han formado en lugares. Hay como no es por ser como de abogado del diablo, pero por reavivar la conversación, como que yo creo que hay como un marco teórico a veces atrás de ciertas escuelas de pensamiento como tal, de todo lo que tiene que ver con las ciencias del comportamiento, con más de los behavioral studies, como se dicen, de gente que labura en política pública, con esta idea de como que pequeños empujones en la dirección correcta, o que poner incentivos en ciertos momentos claves lleva a que las personas tomen mejores decisiones. Que todo eso... Ojo, hay evidencia, hay cosas que funcionan, hay cosas que se hacen con ese tipo de pensamiento que funcionan en algunos lugares. Lo que pasa es que, primero que queda tan foráneo, tan desatado primero de los problemas estructurales que vos bien reseñabas, Nidia. Segundo, de nuestra propia cultura, ¿no? Como de nuestra propia forma de pensar los problemas políticos y de nuestra cultura política, también queda lejos. Y en tercer lugar, yo lo que también, como por no ser excesivamente duro con quienes hacen la propuesta, creo que hasta como que le están errando en la población objetivo, como la población a la que dirigir eso. Porque yo me imaginaba decir, ¿a quién le puede funcionar una idea de esta, ¿no? Una idea tipo premio para culminar un ciclo educativo. Yo pensaba, no sé, hay otro tipo de estudiantes en otro tipo de niveles educativos. Todos sabemos, por ejemplo, que la gente que estudia carreras TIC, en general no tiene muchos incentivos para recibirse porque reciben buenas propuestas laborales temprano en su formación, qué sé yo. Entonces, si vos estudias una ingeniería, no sé qué, tenés una tasa de egreso baja o poca gente que termina en esas carreras, porque esa gente accede a buenos laburos y ya está ganando buena plata y no le cambia mucho tener o no tener el título. Entonces pienso, capaz que si vos enfocás una política de esta ahí, le haces la diferencia. A una persona le dice, me agarro tengo como un horizonte más claro donde ya estoy cerca, me faltan algunas materias para terminar, o me falta terminar la tesis o un proyecto, y con esto como que agarro ese envión final. Pero después uno lo compara con todo el panorama, lo que vos describís de la realidad, de un chiquilín, de un adolescente, de un quintil bajo, de la periferia probablemente montevideana o de otras ciudades del interior del país, y es como que es difícil pedirle también a ese gurí que proyecte hasta en el tiempo y que vea como ese premio, como algo de decir, mira, estás en tercer liceo, pero mira que si le metés y llegás hasta sexto y terminás, te está esperando de aquel lado una plata con la que, yo qué sé, te vas a poder comprar una moto o algo. No sé, me da esa impresión como de que toda la idea
como que hay una lógica, que puedo seguir la lógica y que capaz que aplica en algunos casos, pero que queda totalmente como desenganchada de esa realidad más concreta, ¿no? O sea, ese es como el razonamiento que a mí me surgía. Pero por pensar si este tipo de propuesta quizá puede tener andamiento, no sé, cuando hablamos de la formación docente, capaz que para un estudiante de formación docente que pueda estar cerca o del egreso o lo que sea, capaz que un tipo de premio de esta forma le sirve, lo incentiva o lo ayuda a pensar en terminar. Pero puesto contra el tema del acompañamiento, siempre es como decir, bueno, si vas a la plata, para eso dales la plata en el durante, que por lo menos le sirva para llegar, y no como premio por llegar, sino que te sirva para llegar. Es raro. Sí, ahí, en esto de los incentivos, hay otro tipo de incentivos que también se plantean en el marco de la transformación educativa, pensando en que los estudiantes no se desvinculen principalmente, que es este tema también de la eliminación de la repetición en todos los... ahora en todos los años, digamos, en algunos años, mejor dicho, en algunos grados, no hay repetición. O sea, el estudiante pasa y bueno, si tiene, por ejemplo, en la enseñanza media materias o áreas en donde todavía no logró los aprendizajes en competencias esperados, los puede ir obteniendo en el siguiente año, ¿no? Claro. Sin tener que volver a repetir el grado. Sin embargo, por ejemplo, en los datos del monitoreo educativo de secundaria, que son recientes, muestran que en el séptimo grado, en el pasaje de séptimo a octavo, digamos, que es donde no hay repetición, o sea... Es el viejo primero liceo, El primero liceo, ahí va. Se desvincularon 8% de estudiantes, claro, pese a que igual iban a poder seguir adelante, no tenían que estar pendientes de la cantidad de materias y si eso era difícil, si era fácil. O sea, en la lógica... el punto, digo. Claro, en la lógica de un adolescente además de 13, 14 años, ¿no? Que no está pensando tanto en esta lógica. Pero bueno, entras al liceo, ya sabes que no vas a repetir el grado y sin embargo 8% se desvinculó, ¿no? O sea... entran lógicas que realmente son a veces como muy difíciles de imaginarse desde otras realidades o contextos sociales, ¿no? Sí, como dijimos al principio del programa, hay una rica agenda educativa que se construyó en Uruguay en un diálogo interpartidario, en colaboración con agencias nacionales e internacionales, que incluye todos los niveles. Y parte de que se cumplan esos objetivos acordados, más allá de las innovaciones que se puedan introducir, es que haya debate. Uh-huh. Y efectivamente tu pregunta apunta a eso. La reducción del debate significa también el olvido de estos objetivos de sociedad, que sí, son más complicados que un premio o que hablar solo de las desvinculación, porque estás hablando de un Estado que planifica la realidad educativa desde los 0 hasta, si hablamos de educación de adultos, que llega hasta las personas privadas de libertad, ¿no? Que ha sido uno de los cambios. Tenemos un aumento de la población carcelaria y tenemos una educación en cárceles cosmética prácticamente, porque llega, pero lo que llega es tan irrisorio, porque claro, es una hora no tarda y llega con malos mecanismos. El debate educativo toca todas las edades, todos los sectores sociales, la cuestión de la desigualdad, pero también la cuestión del empresariado, de la creación, de... Esa complejidad ha quedado disminuida por un debate social que solo ve violencia y a la que le es funcional reducir la complejidad del debate educativo. En este sentido, los gobiernos progresistas, con desaciertos y con fracasos, instalaron la noción de debate educativo nacional, y eso evidentemente colocaba en la discusión algo bien diferente y que aumentaba la complejidad que la sociedad uruguaya puede tener. Lo que pasa es que esa complejidad intelectual, ese diálogo, esa preocupación, hay que alimentarlos. También te agrego, igual que la izquierda y los progresismos en Uruguay, también, como introdujeron la noción de debate, introdujeron la noción de la crisis educativa, ¿no? La idea de crisis educativa es de los gobiernos del Frente Amplio. Antes, bueno, yo ahí ya me pierdo un poco para atrás. No creo. Que la idea de crisis educativa pero que se instaló como a nivel se mediático. Se instala en los gobiernos neoliberales, precisamente, primero porque es funcional a la escisión entre la enseñanza pública y la enseñanza privada, con la idea de que la crisis de la educación pública, que era al principio una pérdida de calidad de la educación, sí, justificaba la segmentación de la oferta educativa y la consolidación, el abandono de las clases medias. Abandono de las clases medias, por ejemplo, fuertemente vinculado, en el caso de las mujeres, a la
continuidad de un tiempo pedagógico de 4 o 5 horas que siempre se chocó de bruces con la realidad laboral, particularmente de las mujeres a las que se les asignaba de la mitad del segundo siglo XX hasta nuestros días, hoy la responsabilidad del cuidado, del trabajo digamos, el trabajo pedagógico en los hogares, del seguimiento de los deberes, ¿no? Entonces, esa noción de crisis no es una noción instalada en los gobiernos progresistas, que además vieron a la educación siempre como una oportunidad y no como el lugar donde justamente el sistema social encuentra una debilidad, y eso se vio en su apuesta en el presupuesto, que sigue siendo una de las banderas, en redistribución económica, pero por supuesto también en el fracaso en cambiar algunas lógicas culturales de la educación, entre ellas los dobles turnos, la asistencia de los sectores más vulnerables, la imposibilidad de sacar adelante la universidad de la educación. Hubieron muchos fracasos, pero había debate. Sí, pero de la Ley General de Educación, que para el Frente Amplio... Se sacó una de las leyes más modernas en educación, que actualizó derechos y permitió, por ejemplo, pensar la educación policial como educación terciaria, la educación de jóvenes y adultos, los sistemas de créditos, la articulación. Fue un periodo muy rico. Claro, pero eso es cierto, pero como que lo que quedó, me parece, en la discusión más político-partidaria fue que el Frente Amplio no le encontró la vuelta a la educación, que eso fue que la Ley General de Educación fue el detonante como de un divorcio entre el Frente Amplio y los sindicatos de la educación, algunos de los sindicatos de la educación, al menos los más combativos o los más lejanos al frente, que la discusión quedó prácticamente centrada en la autonomía de gobierno, en la exigencia que tenían los sindicatos de autonomía de gobierno y lo que estaba dispuesto a ceder o no el Frente Amplio. Yo digo, claro, vos haces como una enumeración en la cual es cierto, son cosas en las cuales se avanzó, pero después como que un decenio después, una década después, como que lo que queda de eso, la idea fue como de que... a mí me queda esa sensación y siento como que en el propio Frente Amplio, el informativo central de Uruguay, de todos los medios masivos de comunicación, todos los grandes canales, sigue comenzando por noticias de violencia que duran ¿cuánto? Un rato. No menos de 5 a 10 minutos. No empieza ni por educación, ni por agenda de educación. Hay un anudado complejísimo que pasa, entre otras cosas, por los medios en los cuales, y le cedo la palabra a Facundo porque ha trabajado también la cuestión de las crisis, la noción de crisis viene a resumir, simplificar y empobrecer un debate complejo que no se alimenta para reducir también las metas, expectativas e imaginario social sobre la educación, que en Uruguay realmente llegó a alcanzar una mayor riqueza de la que tiene hoy en día. Sí, ahí, como decía Nilia, hemos trabajado en un proyecto en conjunto también, que bueno, a nivel mediático es interesante que en los gobiernos del Frente Amplio, más allá de, como decía Nilia, la noción de crisis no surge en los gobiernos del Frente Amplio, pero si miramos los gobiernos del Frente Amplio, hay algunos hitos o algunos momentos en donde eso a nivel mediático como que explota de alguna manera o es mucho más utilizado. Se analizó la prensa escrita en particular. En el gobierno de Mujica, cuando se convocan a los acuerdos interpartidarios en educación, de alguna manera el gobierno admite que hay problemas, porque bueno, si estamos convocando a los partidos es porque hay problemas, y eso de alguna manera, entre comillas, habilita a algunos medios a tomar, el gobierno está admitiendo, de alguna manera, lo estoy simplificando, ¿no? El gobierno está admitiendo que hay problemas. Esto es una crisis, y ahí, por ejemplo, sobre todo el diario El País en ese momento machacó mucho con esta idea de crisis, que se instala como una especie de sentido común, ¿no? Exacto, claro. Sí, eso es lo que quedó esa sensación. A nivel mediático, que ya no es ni necesario explicar por dónde pasa la crisis, porque además en la educación, además de lo que sale en los medios y de quién está en el gobierno y de las políticas que toma, también a nivel individual de cada persona también opera mucho esa noción de todo tiempo pasado fue mejor, y cuando yo iba a la escuela, cuando yo iba al liceo, todo era, en realidad esto estaba mucho mejor, y mira ahora lo que te están enseñando. Te hago ahí un paréntesis, Facundo, que grafica, porque me pasaba más en ese momento, ¿no? Cuando estaba ese debate más fuerte, escuchar gente muy cercana a uno, de la familia, etcétera, que te decía, no, pero la educación es un desastre. Y vos decías, pero tía, abuela, tío, no sé qué, vos
¿Qué sabés vos de la educación? O sea, no tenés, o sea, no tenés ninguna experiencia cercana con el sistema educativo en los últimos, no sé, 20, 30, 40 años. Pero queda como instalada esa lógica. Pero es un desastre. Pero sí, claro. Bueno, ¿a qué te referís en concreto con eso? Y eso fue permeando, ¿no? Sí, bueno, ahí... Al punto de que ya no se explica que hay una crisis de educación. Claro. Es como ya se da por dado. Para completar, el otro hito o el otro momento importante donde esta idea emerge también es la creación de DUI 21, claro. Donde se instala muy fuertemente una serie de propuestas para combatir la crisis, ¿no? O sea, muchos de los integrantes de DUI 21 sostienen y argumentan que efectivamente se trata de una crisis. Si bien nadie niega los problemas de la educación, definirla como una crisis, nadie quiere trabajar en un lugar o en un sector que está en crisis, ¿no? Porque es como, te da la idea de esa cuestión de que se está prendiendo fuego, sí. Claro, se está prendiendo fuego, tenés que tomar medidas, hay que estar cambiando todo el tiempo, todo lo que veníamos haciendo hay que dejarlo de lado, ¿no? Entonces, tiene algunas implicancias el uso de ese término que no terminan ayudando a que justamente se sorteen los principales problemas que tiene el sistema. Lo otro curioso que pasa con esto de la crisis en los medios es que a partir de 2020 desaparece la idea de crisis, se sustituye un poco por esta idea de la transformación educativa, ¿no? Estos diagnósticos que se basan principalmente en la culminación de los ciclos educativos, los aprendizajes, se siguen manteniendo básicamente, ¿no? Sin embargo, los medios mayoritariamente dejan hablar de crisis, digamos, cuando llega el gobierno de la coalición. Se empieza a hablar, por ejemplo, vinculado a la educación, de crisis sanitaria, ¿no? Porque llega la pandemia también. Entonces, la noción de crisis aparece vinculada a lo sanitario, a algunas consecuencias de la pandemia como crisis alimentaria. Pero los medios y los que hablaban de crisis, a veces vinculadas, hasta se ocupaba un liceo, por ejemplo, claro. Y hay notas de eso del Diario El País que titulaban o rotulaban como crisis educativa, se ocupó tal liceo, y los liceos en este gobierno se siguieron ocupando, y sin embargo, esos discursos, para mí, por suerte, dejaron de estar operativos y marcando de alguna manera esto de la crisis. De vuelta, que la educación tiene problemas, obviamente que los tiene y está bueno pensarlos, pero a veces rotularlos de esta manera no termina contribuyendo a que se puedan sortear en los tiempos, además, que la educación lo requiere, que no es de un día para el otro, ¿no? Donde vas a obtener una mejora. Sí, lo de DUI 21 es significativo en el sentido de que, fue un elenco de gente que primero que había expertos en ocasiones, pues había gente, súper random, que está bien, que puede tener una preocupación, pero tenías gente como súper random, de verdad. Ahí que probablemente el aporte que pudiera hacer en términos del diagnóstico o de las propuestas iba a ser no demasiado consistente ni contundente. Eso por un lado. Después que muchas de esas personas pasaron a integrar los cuadros de gobierno de la coalición, ¿no? Cuando gana la coalición, mucha de esa gente pasó a formar parte del gobierno de la educación, lo cual es legítimo, cada quien asuma responsabilidades, qué sé yo, pero sí es como eso que decís, como que DUI 21 dejó de funcionar como tal y de reclamar, o sea, como que de un día para el otro los mismos factores que eran crisis y que eran dramáticos, etcétera, salen de la agenda y salen de la discusión. Igual ahora con esta última propuesta de lo del bono, del premio, del bono educativo, ni siquiera los integrantes, lo que queda de DUI 21, parecen demasiado entusiasmados, ¿no? Como que no recogió mucho entusiasmo ni siquiera allí. Y como para el cierre, quería preguntarles también sintético, si ven algo, Nidia, si ves algo hoy más a nivel programas de gobierno, etcétera, a nivel propuestas, si está siguiendo un poco qué hay de interesante al menos, o de nuevo, o de innovador, más allá del raconto de los viejos problemas y las viejas promesas de presupuesto, etcétera. Si ves algo innovador, por ejemplo, del lado de la izquierda, del Frente Amplio, que tenemos la particularidad de que hay un candidato a la presidencia que es un profesor, un docente, ¿no? Si viste algo por ahí o estuviste escuchando algo que te genere algún entusiasmo o alguna idea de novedad. La visión territorial de las políticas educativas, un programa articulado de un modo transversal en el cual justamente no hay un capítulo política educativa que se lee solito, independiente, sino que se articula con una política económica, con una política de la ciudad, con una política laboral. Justamente esa comprensión es la que le da al Frente Amplio su carácter de poder pensar políticas sociales y de superar nociones de crisis que no son más que un recurso a un viejo síntoma de sociedad que tenemos. No olvidemos que somos un país joven.
La educación se universalizó en Uruguay a principios del siglo XX, cuando justamente en un contexto de riqueza por la situación de entreguerras se dio de la mano la riqueza del país y el aumento de la titulación. Sí. De una población que en parte provenía de Europa, donde la experiencia era que no llegabas a la educación, que donde nacías te quedabas a menos que migrabas, porque no había cambio ni movilidad social. Ahí se instaló justamente una idea de que la educación te puede hacer cambiar la vida, cuando en realidad lo que tenías era una coyuntura favorable al cambio social, y eso quedó pegoteado en el imaginario de la educación. Totalmente, sí. Y sigue la educación muy igualadora y todo eso. Exacto. Que es una de las funciones de la educación, pero cuidado que en general la educación tiene mucho que ver con la reproducción social, por eso transformar esa clave es muy difícil, porque las sociedades tienden a la reproducción social y la educación forma parte del sistema social. Bueno, el mayor predictor del fracaso o del éxito educativo es la educación de los padres. La digamos, idea ¿no? de crisis educativa tiene que ver con ese imaginario de ese Uruguay, heredero del vallismo, pero que vivió una experiencia que tiene que ver con una coyuntura y que le dio esa lectura de exigencia a los sistemas educativos y que no le permite ver los aspectos en los cuales el sistema educativo consolida, continúa, defiende y que de alguna manera, rinde, es muy rentable cuando quiero generar una alarma y cuando de alguna manera no estoy trabajando una agenda que ya es una agenda vieja en Uruguay, la agenda educativa, y creo en ese sentido que el programa del Frente Amplio, además de ser transversal, sigue proponiendo, insistiendo no solo en innovaciones sociales, trabajo territorial, política de participación, programa de convivencia en articulación con un conjunto de políticas. No puedes pensar la educación como ningún área de la sociedad sin un plan integral. Facu, la última, esto de tenemos un candidato a la presidencia que hoy en día tiene buenas chances de ganar, que es docente, ¿no? Que hizo buena parte de su trayectoria, estudió y es profesor de historia y trabajó en la educación directa, más allá que hace 20 años que está en la gestión pública, en la intendencia de Canelones. No llama un poco la atención que no haya por el lado de Orsi también como una búsqueda en ese tema, porque yo no lo escuché a Orsi decir nada sobre educación, más allá de que hay que debatir, participar y qué sé yo. Sí, en una entrevista que dio a La Diaria hace unos meses dio bastantes críticas, dijo bastantes críticas a la transformación educativa, me acuerdo. Pero a veces los candidatos también tienen eso. Le pasó un poco también a Robert Silva, de que no quieren tampoco quedar ligados a un área, ¿no? O sea, porque en realidad claro, si querés ser visualizado como un presidente, no podés poner tanto énfasis en un área, además en la que vos te formaste, porque podés quedar medio rotulado como, claro, este solo sabe de educación y de otros temas no. Entonces, sí, no es un tema en el que Orsi machaque tanto, por ejemplo, públicamente y demás, pero en las distintas apariciones públicas que ha tenido, es un tema que aparece. Hay una apuesta también, como plantea la base programática del FA, de buscar un gran acuerdo nacional en torno al tema, no solo del sistema político, también actores de sindicatos, la sociedad en general. Y por eso creo que tampoco hay propuestas como tan concretas o tan concisas de aspectos como muy novedosos, porque justamente una de las claves es que se está apostando porque esas propuestas o esos caminos o ese rumbo a seguir salga justamente de esos acuerdos que un próximo gobierno del FA convocaría. Sí, eso es similar a lo que está pasando con la discusión sobre la seguridad social, ¿no? Por un lado es eso, puede ser una apuesta genuina por el diálogo y por la búsqueda de acuerdos. También es una buena forma de sacar la pata del lazo en una campaña electoral con temas que pueden ser que decir algo aliena a alguien, ¿no? Que como que tomar una postura por sí o por no en ciertas cosas de pique ya te genera como tener que argumentarlo, discutirlo, que haya gente que te vaya a salir a criticar. Y pareciera que toda la campaña del Frente Amplio está bastante basada en no caer en ninguna de esas, lo que pueden tomar como trampas, o como sería tomar posiciones por los temas, en los cuales pueden tener después dificultad para argumentarlo, yo qué sé. Sí, además también creo, se buscó, me parece explícitamente, no quedar tampoco atado a la agenda del actual gobierno, como decir, ahora llega el Frente Amplio a revertir todo lo que hizo el gobierno, porque si no queda eso, como falta también de propuesta, de perspectiva, de mirar hacia adelante. Entonces,
bueno, si bien se han criticado algunas cosas, como por ejemplo los cambios de gobernanza, el pasaje, por ejemplo, de los consejos a las direcciones generales. Sí, de quitar a la participación de los actores de la educación de esos lugares, ¿no? Ahí está. También se plantea un poco en clave de nosotros no venimos a refundar todo y a volver al 2019, sino que bueno, discutiremos en función de la realidad actual del país, un poco qué líneas se van a seguir. Por ese lado es por el que se ha optado. Genial. Nilia, ¿algún último comentario o algo en este cierre? Te hemos entretenido un buen rato. 1 hora y 8 minutos. Ha sido el episodio más largo. Creo que ha sido un intercambio riquísimo y me quedo pensando mientras los escucho en esa necesidad también, en esa dificultad que tenemos en algunas áreas de las políticas de tener una razón de Estado de largo plazo. Por eso hubo un Plan Nacional de Educación, por eso fue importante la estrategia, la ENIA, porque hay que dar durabilidad a algunos temas y salir políticamente de esta idea de un golpe, una transformación, que una es una política, palabra una utilizada medida, por todos, que le va a dar una resignificación a un sistema enorme. Y ahí creo que desde distintos espacios de reflexión hay que acumular una agenda y situar las transformaciones o los cambios totales allí donde efectivamente es necesario, tiene un sentido y para reconducir. En otros aspectos hay que seguir invirtiendo y sosteniendo la política, que probablemente sea una de las mayores transformaciones de este país, sostener políticas que valen la pena. Nilia Viscardi es socióloga, es docente de la Universidad de la República, de Facultad de Ciencias Sociales y de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Facundo Franco es periodista de La Diaria y es también docente de la Facultad de Información y Comunicación. Ambos nos han acompañado muy amablemente, por lo cual les estoy enormemente agradecido. Gracias y espero que volvamos a charlar en algún otro momento. Gracias a vos. Gracias a vos por el espacio. Y con todos ustedes nos reencontramos en un próximo episodio para ver cómo viene la cosa. Un abrazo.